Ok, Muy oramos, bien, sí. no hay problema. Ok, Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos das, Padre, a este grupo, a este equipo, Señor, de conocer más tu palabra, de escudriñarla, de meditarla, Señor. Padre, para conocer más de ti, Señor. Esta noche queremos poner en tus manos esta clase de evangelización avanzada, Señor, de cómo en la iglesia primitiva, Padre, estaban evangelizando a la gente, Señor. Cómo se dejaban guiar por el Espíritu Santo para hablarle a las personas de la manera personal, pero también, Padre, en grupo, Señor. Y esta noche queremos que al terminar esta clase, Señor, Padre, nuestro corazón sea diferente. Padre, que entendamos, Señor, que la misión que el mismo Jesús mandó es que vayamos a ser discípulos por todas las naciones, Señor. Y hoy queremos ser enseñados por tu palabra, Señor. Enseñados, Señor, y guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, para que cada día, Señor, seamos mejores siervos para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a Denise, Señor, a las demás compañeras, Señor, a las demás hermanas, Señor. Oramos que no exista impedimento para que ellas se puedan conectar, Señor. Padre, que tú les des ese tiempo, Señor, para que podamos estar compartiendo todos experiencias, testimonios, Señor, que edifican nuestra vida espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No dejamos nada pendiente, ¿verdad? La vez pasada, Denise. No, Se de terminó. tareas, No, no. sí, no, ¿verdad? Mm, Hoy vamos a iniciar con la unidad 4, ¿sí? Con unidad 4 y seguimos en la forma en que podemos aprender a través de la palabra de Dios a cómo evangelizar. Y ayer, que es parte del tema, este, les tocó evangelizar de manera personal, pero también de manera colectiva. Y quiero que en este caso fue uno de los compañeros del sábado el que compartió brevemente, obviamente es breve, en el caso de los refugios fue breve, pero acá es un poquito, no es una predicación, pero el objetivo, ¿no? Personal y luego en lo general. Y sí yo sé que a veces nos pone nervioso hablar en público, eso es normal, sí, pero por eso yo les dije, no me acuerdo si a ustedes o a los del sábado, hay que orar para que Dios nos dé de nuevo, sí, para hablar, que ponga en nuestros labios lo que Él quiere que hablemos. Y bueno, que siempre haya temor y temblor, o sea, porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Ninguna persona puede ser salvo o salva sin la palabra de Dios, absolutamente nadie, ¿sí? Y vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Y capítulo 8, versículo 26. listo. Ajá, y aquí habla de un hombre activo, de un hombre evangelista, ¿sí? Que movido por el Espíritu Santo hizo lo que el Espíritu Santo le pidió, ¿sí? Entonces vamos a leer para empezar a entrar ya en poder entender y comprender esto. Y
tú lees, Denise, ya Sí, se conectó Patti, ¿sí? Lees del 26 al 30 ok. y luego yo del 31 al 35, ¿sí? Bienvenida, Patti. Y luego tú misma del 36 al 40. ¿Está claro? Y yo otra vez del 36 al Al 40. 40 y ahí termina. De acuerdo. Muy bien. ¿Sí? Ok. Hechos 8:26. Un ángel Ajá. del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ujú. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ajá. Ok. Patti, nuevamente buenas noches. ¿Tienes el micrófono Sí, apagado? sí, Ok. buenas noches. Buenas noches. Estamos en el libro de Hechos, Sí, libro de Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Estamos iniciando la unidad 4, sí. ¿sí? ¿Es Hechos qué, perdón? Hechos 8, Ah, ok, gracias. versículo 26, Sí, ¿sí? Ok, vamos a estar viendo toda esta narrativa que Felipe, ahorita nos vamos a ir deteniendo, pero antes quiero yo comentarles algo muy especial. En este capítulo 8, en el capítulo 9 y el capítulo 10, ¿sí? Vamos a estudiar, o sea, se los anticipo, tres relatos notables de casos de conversión. sí. O sea, la evangelización va hacia eso, ¿no? Hacia Ujú. la conversión de las personas, ¿no? Que al escuchar, o sea, ellos sean convertidos a Cristo. Entonces vamos a tener tres casos muy especiales que hay que verlos, o sea, así con lupa, ¿no? Que eso nos va a dar una enseñanza, una buena enseñanza para que nosotros podamos exponer el Evangelio de una manera más clara, ¿sí? Sí. Entonces,
eh, empezamos con el capítulo 8, ¿no? Nos relata la conversión del etíope. Ya lo estamos viendo, ya lo leímos y vemos que este hombre se convirtió. Ahora, fíjense bien, este etíope era de la raza de Cam, si lo quieren anotar. Sí. Cam es uno de los hijos de Noé. Toda la humanidad parte de los tres hijos de Noé. Ojo, ¿sí? Y si saben por qué, ¿no? Pues sí, porque en el diluvio, pues ellos eran los que volvieron a repoblar. O sea, nada más, nada más. Ujú, Del diluvio no quedó nada, ¿sí? Nada más, ¿sí? Entonces, Cam es uno de los hijos de Noé. Fíjense cuántos miles de años después. Y luego el capítulo 9, que ya todos lo sabemos, se trata de la conversión de Saulo de Tarso. Antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Antes de su conversión, Saulo de Tarso. Y él era de la línea o de la raza de Sem, o sea, el otro hijo, ujú, ¿sí? Y el capítulo 10 nos habla de la conversión de Cornelio. Ya los hemos, yo creo ustedes en sus células o algo han estudiado esto, han visto esto en los TCD, ¿sí? Y acuérdense que Cornelio era un centurión romano y él era de la línea sanguínea de Jafet. Entonces, toda la familia humana está dividida en tres razas o tres categorías, como ustedes la quieran decir. Ustedes, yo, descendemos de ellos, ¿sí? O sea, no hay de otra, ¿verdad? Nada más que sería, imagínense, buscar a ver de dónde venimos, pues está cañón, ¿no? Hoy venimos de Jesús y ahí terminamos, ¿no? Entonces, eh, esto se trató de esa división que hubo geográfica después del diluvio, como ustedes lo mencionaron, ¿no? Entonces, Sem, Cam y Jafet eran hijos del patriarca Noé, y de ahí encontramos, ¿no? Pues, como vemos, fíjense ustedes aquí cómo el Evangelio alcanzó a estos tres representantes de esas líneas sanguíneas, ujú. ¿sí? O sea, vemos cómo es Dios, ¿sí? Hola, Mayra. Hola, ¿Cómo maestro. es Dios? ¿Sí? Estamos en Hechos 8, versículo del 26 al 40. Ya lo leímos, pero estamos antes entrando en una introducción a este tema, ¿sí? Entonces, eh, tenemos estos tres ejemplos, cómo influyó en su contexto para que una persona, porque está hablando de una persona, o sea, se convirtieran, ¿sí? Ahora, estoy hablando antes de entrar al tema del etíope, ¿sí? Tips, hay muchos tips, pero voy a darles tres factores que son evidentes, estos tres factores, ¿sí? Para una conversión de una persona, ¿ok? La primera, y es la que tenemos que hacer siempre, o sea, el día de ayer que fuimos, tuvimos que hacer, o bueno, eso supongo yo que cada quien lo hizo. Y para el viernes yo les pediría que hicieran esto. O sea, para Mayra y Patty, el próximo viernes vamos a ir al Civil de Madero. No vamos a tener clases porque vamos a estar allá. O sea, lo que teníamos pendiente, o sea, lo vamos a hacer allá, ¿sí? Entonces, primer factor. Primer punto es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? No lo tengo en diapositivas. Eso fue nuevo que saqué. La obra del Espíritu Santo. Y vamos a entrar.
ya en lo que pasó con Felipe, ¿sí? A Felipe lo habían enviado a Samaria, ¿sí? O sea, si lo vemos desde el inicio del capítulo 8, empezamos del 26, pero Felipe tenía una función, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo había llevado a Felipe hasta Samaria, donde en Samaria se había producido un gran movimiento del Espíritu de Dios, o sea, muchas conversiones, ¿sí? Y después el Espíritu Santo, así como el apóstol Pablo decía, y el Espíritu Santo me llevó, el Espíritu Santo me desvió, así a Felipe, ¿sí? Después el Espíritu Santo, o sea, si ustedes después leen del versículo 1 del capítulo 8, ven la, cómo lo condujo a varios lugares, ¿sí? No está mi esposa, a ella le gustan los mapas, ¿sí? Lo condujo a Gaza, o sea, y nuevamente podemos observar cómo el Espíritu Santo estaba operando en la vida de Felipe, pero también Felipe se dejaba llevar por el Espíritu Santo, ¿sí? Y esto impactó al etíope, ¿sí? Entonces, muy importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Dos, eso fue una. Dos, la palabra de Dios. La palabra de Dios, decía hace un momento, ninguna persona en el mundo, ustedes lo pueden llevar a una conversión sin la palabra de Dios, ¿sí? Ninguna persona se va a convertir si no le hablamos de Jesús, ¿sí? Entonces, es importantísimo, ¿sí? Pablo en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17, no vayan ahí, ahorita se van a dar cuenta que ya lo conocen, pero dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayer que estuvimos con estas personas, y gracias por su cooperación, por su apoyo a todos los que enviaron, Pati, gracias de mucho apoyo, la bendición que tú enviaste. Sí. Y dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Sí. Este segundo factor es la obra del Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Sí. O sea, son esenciales para que nosotros llevemos el Evangelio. Miren ustedes, no podemos improvisar. O sea, nunca podemos, no debemos improvisar. Si nosotros decimos, vamos y a ver lo que el Espíritu Santo mueva, no. O sea, el Espíritu Santo te prepara antes. Yo recuerdo hace mucho tiempo escuché a una persona que dijo, no, pues, me invitaron a predicar, pero no sé qué voy a predicar. Ahí el Espíritu Santo que me ponga. No, no, espérate, no, no es así. No es así, es la preparación que tengas tú del Espíritu Santo. No puedes ir y hablar, improvisar, ¿sí? Entonces, es lo mismo, o sea, vamos a ir a evangelizar, yo les digo, prepárense bien, o sea, oren, pídanle al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que voy a decir conforme a la palabra de Dios? No se necesita ser teólogo, ¿sí? Para hacer, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo, ¿sí? Y se las revela a ustedes, al individuo, a nosotros, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios. ¿Sí me están entendiendo este proceso? Utiliza la palabra de Dios, pero tiene que haber un elemento humano. Y ese elemento humano somos nosotros. O sea, obra del Espíritu Santo. Tomará las cosas de Cristo, de Jesús, ¿sí? Pero tiene que haber un elemento humano. O sea, ¿quién va a llevar la palabra? Nosotros. Nosotros, ¿sí? Entonces sí, viene el tercer factor. Primero, la obra del Espíritu Santo. Segundo,
la palabra de Dios. Y el tercer factor, el hombre o la mujer. ¿Sí? Ya nos vamos al lado humano. El hombre o la mujer de Dios. ¿Sí? Entonces, el Espíritu de Dios utiliza un mensajero. Nosotros somos los mensajeros. Llevamos el mensaje de Dios, los que comunicamos la palabra de Dios para hacer que alguien se convierta en un hijo de Dios. Somos únicamente instrumentos de Dios. Quienes operan es el Espíritu Santo con la palabra de Dios, tomarla, pero también hay quien la debe de llevar, y en eso somos nosotros. En esa ruta, por llamarlo así, es como opera, o sea, la evangelización, ¿sí? Es como opera, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Entonces, alguien que ha renacido espiritualmente es porque vemos esto. Y es lo que vemos aquí en la conversión del etíope, ¿sí? Del etíope. Vemos cómo se convirtió a través de un enviado especial de Dios. El próximo viernes nosotros somos enviados especiales del Espíritu Santo para llevar ese mensaje de salvación, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien el comentario? Ok, déjeme, a ver, porque es la de mi esposa. Mm, ok, entonces sí lo ven, ¿va? Felipe y el etíope, esta conversión, o sea, tiene su seguimiento, ok. Entonces, lo podemos ir viendo a través en su Biblia y podemos ir viendo algunas situaciones que pasaron aquí de de Felipe, ¿sí? Ok. Dice, Felipe testifica al etíope, ¿sí? Y vamos viendo esto. Ahí estaba. ¿Se acuerdan que cuando Jesús fue eligiendo a sus discípulos, había un Felipe, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¿O no se Sí, que acuerdan? fue el que vimos la presentación de hace 8 días, ¿no? Ajá. Aquí Felipe dice era diácono. Este no es Felipe el apóstol, ¿eh? Si ustedes van para decirles quién es Felipe, ¿sí? En el capítulo 6 viene la elección de 7 diáconos. Y en esa elección de esos 7 diáconos había requisitos para seleccionarlos porque los apóstoles estaban haciendo cargo de la palabra, pero también se estaban haciendo cargo de las viudas. Entonces dicen ellos, necesitamos nosotros, o sea, ocuparnos de la palabra de Dios, ¿sí? Y que otros se ocupen, o sea, de estas cosas, de estas funciones, ¿sí? Entonces, dice, buscad hermanos pues entre vosotros, ¿sí? O sea, 7 varones de buen testimonio, fíjense bien, de buen testimonio, en el versículo 3, 6, 3, estoy ahí. ¿Están ahí en la Biblia? Buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjense todos los requisitos. No era alguna otra persona que no tuviera estas cosas espirituales.
O sea, no están hablando de un neófito, ¿sí? Dice, y nosotros persistiremos en la oración. Y entonces eligieron a Esteban en el versículo 5, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, ¿sí? Y este es el Felipe del que están hablando, ¿sí? Para que no se confundan. ¿Queda claro? ¿Sí? Este es Felipe el evangelista, ¿sí? Cualquier duda me la van haciendo, ¿sí? Si no la tengo, la busco. Entonces, vemos aquí que en el primer versículo dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. O sea, Felipe andaba por otros lugares, andaba en Samaria, ¿sí? Samaria estaba situada en la región al norte de Jerusalén, ¿sí? Y ahora Felipe se dirige al sur. Fíjense dónde estaba. Estaba en el norte. Ahora el Señor le dice, o sea, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fíjense todo lo que encontramos aquí. Obviamente están leyendo la diapositiva, ¿no? La forma de abordar al inconverso y la pregunta que abrió el camino para que Felipe le expusiera el mensaje de Cristo el Salvador y sobre todo lo completo de la labor del evangelista como lo revela la pregunta que hizo el etíope. Pero estamos aquí, o sea, en este primer versículo, ¿sí? Y el Señor lo manda, o sea, leyendo esta parte del versículo 26, del versículo 26, que tengo la Biblia, ¿sí? Es lo que conocemos como la Franja de Gaza hoy, ¿sí? Que queda al sur del mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo, esta era la vía comercial para que se viajaba para volver a Egipto y a Etiopía. Acuérdense, es un etíope, ¿sí? Africano, ¿sí? Entonces, Felipe, cuando leemos del versículo 1, había estado hablando a multitudes en Samaria. Y ahora, fíjense bien, estaba en Samaria, había multitudes, y ahora le dicen que vaya al desierto. Eso sonaba medio incómodo, ¿sí? O sea, primero, tiene que salir de un lugar donde había un movimiento del Espíritu de Dios para ir a un lugar desierto. Eso es seguir, o sea, eso es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Donde están las multitudes, ahora sal de ahí, pero vete por este lugar. Y es un lugar, o sea, desierto, no hay nada ahí, ¿sí? O sea, donde no había nadie. Sin embargo, o sea, cuando Felipe llega allí, descubrió que Dios tenía a alguien ahí a quien le debía hablar de Jesús. Y a veces no entendemos esas cosas, ¿sí? Y queremos hacerlo a nuestro raciocinio, a nuestra lógica, pero cuando nos dejamos llevar, o sea, entendemos cómo es Dios, ¿no? O sea, cómo los planes de Dios no son nuestros planes, ¿sí? Los planes de Dios son perfectos, ¿sí? Entonces, vemos esta parte, que Felipe se dirige a un camino, solitario, donde, pues, había muy pocas probabilidades de encontrar trabajo para evangelizar, ¿no? Y a veces podemos ir, pues es un lugar donde no hay mucha población, es un lugar desértico, sí, pero ¿y eso qué tiene? El Señor tiene elegido a alguien, ¿sí? Alguien, la historia que nos habla de los historiadores, porque no se supo más del etíope, hizo una revolución allá en África, ¿sí? O sea, con el Evangelio, porque Dios tenía un propósito,
¿sí? Entonces, había pocas probabilidades, pero Dios abre con mucha frecuencia puertas de oportunidad, y esas son las que nosotros tenemos que abrir. Hoy nos está abriendo esas puertas de oportunidad en estos hospitales. Ayer, fíjense bien, cómo íbamos a ir al Civil de Madero, pero nos cambia y nos lleva a estos refugios. Así es Dios, así es Dios, ¿sí? En lugares en el, se necesitaba, pero se necesitaba más llevar el alimento a aquel lugar, los dos alimentos, espiritual y físico, ¿sí? Entonces, aquí prontamente Felipe dice que fue lo que hicimos nosotros, o sea, ok, nos vamos para allá, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hizo Felipe, ese es Felipe, ¿sí? Y pues lo que yo les comentaba, el Señor sacó a Felipe de un avivamiento que se estaba celebrando en Samaria para enviarlo a enseñar y a convencer a un hombre, o sea, de multitudes, me interesa este hombre. Y a veces es Dios, a veces nos mueve a lugares donde nada más para una persona. Yo les decía la vez pasada que cuando hacemos alguna actividad, algún evento, por ejemplo, si vienen 100 personas nuevas, nosotros decimos, no, pues lo que queremos, bueno, queremos que las 100 personas se conviertan, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa cuando de esas 100 personas nuevas se convierte uno? Hombre o mujer, regularmente es mujer. ¿Qué pasa? ¿Vendría el desánimo? Y a veces la gente dice, pues nada más uno. Fíjense de dónde movió Dios a Felipe de un avivamiento para llevarlo a a un lugar solitario, nada más por uno. Y a veces necesitamos invertirle por uno o por una, ¿sí? Y gloria a Dios por un alma que se convierte. Yo no sé si fue este grupo que yo les decía allá en el Medio Oriente, ¿no? Allá con los musulmanes. Años para que se convierta una persona, años. Y es lugar de fiesta, de gozo, ¿sí? Porque en esos lugares, pues está bien difícil que alguien se convierta por los peligros que tiene, ¿no? Entonces, cuando hacemos un evento de alcance, gloria a Dios por los que se conviertan. Gloria a Dios porque no sabes lo que va a hacer esa persona, ¿sí? A veces resulta ser una persona que te trae como 15, 20 personas a los pies de Cristo. Y gloria a Dios, esos son los que necesitamos, ¿sí? Entonces, aquí lo que pasó con el etíope y con Felipe fue una labor de evangelismo personal. Y es lo que vamos a hacer nosotros ahora que vayamos a los hospitales. Primero de manera personal y después de manera general. Ya que cada uno de ustedes haya hablado con las personas, después ya se va a hacer de manera general para confirmar su fe, ¿sí? Y entonces, lo que dice aquí la diapositiva, y este hombre, dice, fue el primero de una gran nación con gente inconversa que más tarde sería ganada para Cristo, ¿verdad? Se refiere al etíope. Según los historiadores, hizo una revolución allá en esos lugares de África, ¿sí? Ok. Ahora, este es el relato de la conversión de un alto funcionario. Fíjense ahí lo que dice en el versículo 27, ¿sí? En el 8:26, sí, 27, sí. De un alto funcionario de Etiopía a la fe de Cristo, ¿sí?
Felipe, el diácono evangelista, es enviado al camino donde había de encontrarse con este funcionario de Etiopía. Era etíope, ¿sí? En el versículo 27 y 28 dice, entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vemos aquí a un etíope. Ese etíope estaba a cargo del tesoro de la reina, algo así como hoy un ministro, un secretario de finanzas o de hacienda, ¿no? Algo así, o sea, tenía un cargo muy importante, de tal manera que iba en este carruaje con seguridad y con todos los beneficios. Él no iba frente al caballo, iba en una carroza, iba bien cómodo, como los políticos que hoy conocemos, ¿no? Entonces, así como hoy, en aquel tiempo era un funcionario importante el que tenían estos cargos, ¿sí? Y obviamente no viajaba solo, ¿sí? O sea, la acompañaban un grupo de personas que le servían y que eran obviamente de menor eh, rango, ¿sí? Entonces, él era un ciudadano de Etiopía, pero fíjense bien lo que este hombre hizo. O sea, él ya venía de regreso, ¿sí? Venía de Jerusalén, donde había estado adorando, ¿sí? Había estado adorando al Señor, ¿sí? Este, era un hombre pagano, pero convertido al judaísmo. En aquel tiempo era la religión judía, del judaísmo permitida por Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos aquí a un hombre pagano convertido? O sea, adoraba al Dios de los israelitas, ¿sí? Era un prosélito, o sea, quiere decir que no tenía todos los beneficios, pero él pertenecía a la religión judía, venía de estar en el centro de la religión judía, ¿sí? Y eh, obviamente él había salido de la ciudad en un estado de oscuridad, o sea, ya, ¿sí? Pero fíjense lo que viene haciendo cuando no hay un interés. Hay gente en el mundo que tiene mucho interés en conocer de la palabra de Dios, pero no hay quien se le acerque, ¿sí? Y a veces son personas que les da pena acercarse, ¿sí? Aquí vemos en el último párrafo de esto, dice, nunca se le había ocurrido a Felipe dirigirse a un camino solitario. O sea, ¿ahí qué voy a ver? Ahí no, pues no hay nada, ¿no? Pero dice, Dios abre con frecuencia puertas de oportunidad a sus siervos en todo lugar. Felipe obedeció prontamente, ¿no? Eso es lo importante, la obediencia, ¿sí? Y vemos en este etíope un hombre que buscaba a Dios, quería saber sinceramente quién era Jesús. Estaba leyendo el Antiguo Testamento, pero ya estaba en los tiempos de la gracia. Ojo con esto, ¿sí? O sea, no estaba el Nuevo Testamento, pero estaba el tiempo de la gracia. Y él estaba leyendo atento, o sea, como que todo este movimiento, o sea, está leyendo un párrafo de la Biblia importante para él en ese momento, ¿sí? Que él buscaba ansiosamente, o sea, en todas las páginas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ojo, cuando alguien busca a Dios, Dios se hace presente, ¿sí? Cuando alguien busca a Dios, Dios se hace presente. Hay gente que ha dicho, y muchos testimonios,
que yo estaba buscando a Dios. Yo le dije a Dios sí, que si Dios existía, me enviara una persona que me pudiera hablar de la palabra de Dios. Que si Dios existía, me diera una prueba. Que si Dios existía, o sea, y Dios cuando es invocado, ¿sí? Cuando es invocado, o sea, Dios aparece, ¿sí? Dios aparece. Entonces, pues aquí se le presenta esto al etíope y dice en el 27, entonces él se levantó y fue, o sea, Felipe. Aquí el informe que se nos da del funcionario etíope se describe como un eunuco. ¿Alguien sabe qué es un eunuco? ¿Lo han escuchado? Sí, Ujú, era un tema de sus órganos sexuales, ¿no? ujú. Del varón, ¿De cómo? que no me oye. Ya te escucho, pero ¿qué fue lo que comentaste, Denis? Discúlpame. Sí te escuchamos. Ángel, ya no puedo ver la pantalla, hijo. Ah, ¿no nos ves? Ok. Bueno, entonces el informe que se nos da del funcionario etíope se describe como un eunuco. Dice, es probable que si lo fuera en este caso, por ser un alto funcionario de una reina. ¿Ya nos ves, Denise? Nosotros sí te vemos, Denise. El micrófono. Ok. Entonces, este etíope observaba la religión judía, lo que había comentado, ¿no? Venía de Jerusalén. Ahorita que se conecte les voy a explicar qué es un eunuco, ¿sí? Para adorar al verdadero Dios y estaba a cargo del tesoro de la reina, ¿sí? Eh, Ahí vemos en la Biblia que dice Candace, o sea, no era un nombre de personal de alguien, así se le decía a las reinas, ¿sí? Como un título, las reinas de Etiopía, ¿sí? Entonces, un eunuco era aquel hombre que estaba encargado de todos los departamentos interiores del palacio, ¿sí? Y como decía, bien decía Denise, o sea, Híjole, estaba ya regresé. incapacitado de sus... Ya, Denise. Sí, creo que ya regresé, ¿verdad? Pues me quedé sin Sí, ya. batería. Sí, Ah, ok, ok. Sí, ya estamos en el comentario del eunuco, ¿sí? Ah, ok. Sí. Entonces era una persona encargada de esos departamentos y encargada del harem. Entonces era una persona incapacitada para esto, ¿va? Ahora, hay tres tipos de eunucos, ¿sí? El primero, el eunuco, y lo menciona en varias partes de la Biblia, el eunuco de nacimiento, o sea, el que nace imposibilitado, ¿sí? El dos es el eunuco que se hace, ¿sí? Y el tercero es el eunuco, me estoy acordando, el que por cuestiones de espiritualidad se abstiene, ¿sí? Entonces, aquí como digo, aquí es probablemente que sí lo fuera en este caso, ¿va? Por el rango que tenía, o sea, él ahí con la reina, ¿sí? Entonces, eso es. Quiero irles explicando todo. sí, eh, si me permite.
si me Sí, permite, maestro, hacer un comentario bien breve. sí, Pati. Este, nosotros adoptamos un perro militar, Sí, un perro militar. Estos perros, para que no se distraigan, para que ellos no entren en celo, que sí, la cuestión sexual no los distraiga por sí. su servicio que ellos tienen asignado, a Ajá, ellos los castran. ajá, sí. Entonces, nuestro perrito, él está castrado. Entonces, a él, Le pusieron a eunuco. ajá, entonces a él no lo dominan las emociones. Él se va dirigido por lo que él ha aprendido, Ajá. en lo que a él se le condicionó. Entonces no hay distracciones. A él, por más que le hagan algo, a menos que reciba una orden, es como él actúa. Entonces, a nivel endocrino, pues tiene mucho que ver eso de la extirpación de las gónadas, del sistema Sí, de los reproductor. genitales. Sí, Sí. sí. Sí, es Entonces, lo que se hace muy común en los cerdos, ¿sí? O sea, cuando se destina para engorda, se castra desde los 2 o 3 meses y obviamente como no hay ninguna desviación, o sea, el animal, o sea, sube más de peso, más rápido, ¿sí? Más rápido. Causa estrés en el animal. Sí, causa estrés, pero eso es lo que se le llama una castración. Y en aquel tiempo era una castración también, sí, en aquel tiempo. Pero sí, o sea, es un buen ejemplo, es una buena comparación de lo que tú estás diciendo, Pati, sí, de lo que tú estás haciendo. Y me imagino que actualmente se está haciendo así, o se debe ser así en los perros. Y de hecho, cuando ya se castran también las hembras, ¿sí? O sea, se le cortan las trompas y ya para que no, o sea, aquellos que no quieren tener ya, que se esté reproduciendo, se cortan y ya. Pero en el caso de los hombres, así, en aquel tiempo se les llama eunucos. Ok, queda claro, ¿va? Ya la definición está, ¿no? Sí, Oh, ya sí, me escucho mejor, ¿verdad? sí, Hoy que comenzamos a leer justo el libro de Esther, sí. pues yo traía la palabra de eunuco y justo yo pensaba en la mañana que leía esta parte, decía, bueno, es que justo pues como responsable de ese harem del rey, pues Ujú. también ese cuidado pues de no tocar a las mujeres del rey, ¿no? Entonces, Así es, y así es. tener como esa precaución y pues era el encargado de su cuidado, de su protección, de todos los tratamientos de belleza a la que estaban sometidas, en este caso, pues todas las doncellas y junto con Esther, etcétera, pero pues era una de esas condicionantes de estos varones para efectos también del cuidado que tenían de las que se convertirían en parte de las Mm, esposas del rey y pues sí. de la reina en este caso, ¿verdad? Sí, sí, déjenme conectar porque también se me está acabando la batería. Es que ya es viernes, hasta la laptop dice ya. Sí. Ya, gracias. Sí, así es, por eso lo menciona así y en la historia de la reina Esther, así es, sí, así es. Bueno, ok, seguimos. Mm, y aquí les estoy narrando todo esto, sí. Dice, cuando los viajes son largos, yo les doy una información aquí y otra por otro lado que saco yo, porque si no les tendría muchas diapositivas, si no. Dice, cuando los viajes son largos y tediosos, yo no sé, yo creo que a todos nos ha tocado en autobús, en avión, etcétera. Para todos es útil el estudio de las escrituras, ¿verdad? Si te vas a llevar, llévate tu Biblia, que lo vayas estudiando, aunque a toda la gente le parezca raro, ¿verdad? Porque así pasa.
¿sí? Sobre todo en aquel tiempo, especialmente para la gente de la clase alta. En este caso, el eunuco, pues era, el etíope era de clase alta. Dice, para su buen ejemplo podía influir en muchos, lo que son diligentes en escudriñar las escrituras obtendrán el gozo de ir progresando en el conocimiento de Dios, de su plan de salvación para los hombres, ¿sí? Es un ejemplo de lo que iba haciendo el etíope, es un ejemplo para nuestras vidas, ¿no? O sea, el aprovechar el tiempo. Este hombre venía de adorar a Dios y aún así iba revisando las escrituras, pero tenía dudas. Pero Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, o sea, le saca de esas dudas. Ahorita vamos a ver cuál cita estaba viendo él. O sea, y venía, este, pues con muchísimas dudas de qué es lo que le estaba mencionando el Antiguo Testamento. O sea, si se refería a Isaías o si se refería a otra persona. Y ahí es donde empieza, o sea, Felipe a, a ver a este hombre, ¿no? Y el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, ¿sí? Y cuando tú sientes algo de ir con una persona, un grupo, y como que en ti hay una insistencia, pues es el Espíritu Santo de que vayas a hablarle, ¿va? Nos está hablando de Felipe, que era guiado por el Espíritu de Dios y que hizo caso a esto, ¿sí? Porque aquí el Espíritu Santo lo estaba guiando. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo nos guía para que una persona se convierta, ¿sí? Para que una persona se convierta. Pero a veces tenemos temor a hablar, ¿sí? A veces tenemos temor a cómo iniciar o entablar una conversación, ¿sí? Y es donde tenemos que pedir al Espíritu Santo la sabiduría para iniciar una conversación. Por ejemplo, con el grupo de personas que vamos a ver, ¿cómo les llamamos? O sea, en forma general, ¿qué decimos? O sea, y a veces yo decía, antes de que se conectaran los demás con Denise, a veces nos ponemos nerviosos. Y es normal y qué bueno, ¿eh? Si alguien dice, no, yo no estoy nervioso, pues entonces algo está pasando, pero las cosas de Dios, aunque conozcamos, ¿verdad? Pues tenemos temor de Dios, ¿sí? Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos vaya dando, que nos vaya trayendo a nuestra memoria lo que nosotros queremos hablar, y esto se los digo yo por experiencia, porque a veces cuando predicamos casi llegando al púlpito, de repente se me empiezan a olvidar cosas. Y siempre que salgo de aquí, de la casa, su casa, siempre, por favor, Espíritu Santo, tráeme a mi memoria aquellas cosas, aunque las apunto, tráeme a la memoria. A mí no me gusta mucho estar leyendo, o sea, es algo que me pasa a mí, como di clases toda mi vida de que me sirva de guía lo que estoy, pero no que esté leyendo, ¿sí? Entonces le pido que me traiga muchas cosas al Espíritu Santo, ¿va? Pero a veces mi memoria no me alcanza, ¿no? Y y siempre le pido eso y hay que pedirle eso, ¿sí? Hay que pedirle al Espíritu Santo, ¿sí? Felipe era un hombre de Dios, ¿sí? A quien el Espíritu Santo lo estaba usando. Y ustedes, o sea, son mujeres de Dios, que Dios las va a usar, las está usando, ¿ah? Pero hay que pedirle al Espíritu Santo, o sea, que en todo, ¿no? O sea, a Felipe lo estaba usando, la palabra de Dios ya estaba en el carruaje con el eunuco, ¿sí? Porque ya el etíope estaba leyendo las escrituras. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va conjuntando todo? ¿Y por qué el Espíritu Santo le dice, acércate y júntate a ese carro? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Y muchas veces el Espíritu Santo nos dice, acércate a esa persona porque esa persona
o sea, necesita de Dios, porque esa persona a veces con poco que le digamos, o sea, se quebranta, ¿verdad? Y no la quebrantas tú, la quebranta el Espíritu Santo, ¿sí? Porque, porque anhelan, o sea, anhelan que alguien les hable de una esperanza. La gente del mundo está hablando, o sea, está pidiendo muchas veces, o sea, una esperanza, o sea, que venga de parte de Dios, porque no saben buscar a Dios, porque no saben cómo comunicarse con Dios. Entonces, a veces el mismo espíritu les da de que pidan, ¿verdad? Y es cuando Dios manda un siervo y no obedece, híjole, pues nos perdemos la oportunidad de ser usados por Dios. Nos perdemos la oportunidad de ser usado por Dios, ¿sí? Entonces, aquí el Espíritu Santo le está diciendo a Felipe que vaya porque era una persona de un alto rango. Dios no hace acepción de personas. El etíope era un hombre negrito, ¿sí? O sea, yo creo, por las características, ¿sí? Este, cómo no eran judíos y cómo Dios, vemos aquí, cómo no hace acepción de personas, sino que ve el corazón de la persona. Y eso nos toca a nosotros, o sea, no porque veamos una persona muy adinerada, pensemos que no tiene necesidad en su corazón. Y a veces son las personas que más necesitan. Sabemos que a veces son las personas, no siempre, no podemos generalizar, o sea, pero que quisieran no tener nada, pero tener paz. Sí, o sea, hay personas. Y si nosotros, por temor a que pues pueda ser rechazado, y esa persona con el deseo y el anhelo de que alguien le dé una esperanza, o sea, son cosas que chocan, ¿no? Sí, imagínense que este etíope se hubiera ido con todas las dudas del mundo. A veces la gente se va así, ¿sí? Si en una célula llega gente nueva y no tiene la oportunidad de que tú le hagas el llamado, o sea, pues se va así la persona, ¿no? O en la misma iglesia, ¿sí? Pero si en la iglesia no le hacen el llamado, en cualquier iglesia, no estoy hablando de esta, tú se lo puedes hacer, o sea, tú lo puedes hacer, porque Dios te está mandando a ti, porque Dios te está mandando a esa persona, ¿sí? O sea, a veces cuando una persona recibe a Jesús en tu célula o en tu trabajo, a veces lo llevamos a la iglesia y si quiere confirmar su fe está bien y si no, o sea, es salvo o es salva, no hay ningún problema. Pero es bueno y lo hacemos regularmente en Agua Viva porque a veces las personas no quieren ir a la iglesia, sí, pero si llegara el caso a querer ir, te le puedes decir, pues confirma tu fe, o sea, recibe a Jesús, ya lo recibiste, pero confirma tu fe, o sea, no hay ningún problema y si no, bueno, pues ya lo hizo de todo corazón, sí, pero cuando hay esa convicción, la persona lo vuelve a hacer, sí, cuando hay esa convicción, pero si no, o sea, dejemos que obre el Espíritu Santo, sí. Ok, comentarios, no. Ok, ¿cuánto bien podríamos hacer a muchas personas con las que nos encontramos cuando vamos de viaje? Pues bastante, ¿verdad? Haríamos, pero yo creo que gran parte del mundo que no se ha convertido ha sido una responsabilidad de nosotros los cristianos, ¿sí? Porque no hemos abierto la boca y ahorita vamos a ver lo que el Espíritu Santo le dice a Felipe y nos quedamos callados o se quedan calladas y la gente con mucha necesidad. Yo pienso que en todos lados, no nomás en los hospitales hay necesidad, o sea, yo creo que en todos lados, en una casa cuando hay familias disfuncionales, o sea, en muchos, muchos lados, todo aquello, todo aquel hogar que no tiene a Cristo.
por más que puedan decir que tienen la felicidad, no la tienen, sí. O sea, porque le falta Cristo ahí en esa, ¿no? Cualquier persona puede decir que murió en paz, pues no murió en paz sin Cristo, no pueden morir en paz, sí. Entonces, algo que nos toca a nosotros y que en aquel tiempo en la iglesia primitiva se estaban moviendo, fíjense, se estaban llevando el evangelio donde quiera. ¿Ustedes creen que hoy no se necesita llevar el evangelio como en la iglesia primitiva a todos lugares? Sí, sí. Y en aquel tiempo había impedimentos. Hoy también en algunos lugares puede haber impedimentos. O sea, hay lugares donde no te permiten que tú des un folletito. O sea, hay muchos lados, ¿no? Pero en eso estamos conscientes que nos podemos topar con eso, ¿sí? El eunuco volvía de Jerusalén. O sea, donde los apóstoles, acuérdense que se quedaron en Jerusalén, los apóstoles, ¿sí? Ahí predicaban la fe de Cristo, ¿sí? La gracia de Dios persigue a este hombre, le da alcance en un camino solitario y ahí lo vence, ¿sí? O sea, eso es lo que estaban haciendo en aquel entonces toda la iglesia y especialmente Felipe estaba haciendo pues esto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que Felipe se gozaba demasiado en que la gente se fuera convirtiendo. Ahí en el capítulo 6 miren lo que le pasa a Felipe, ¿sí? Porque cuando se va a predicar a Samaria, se encuentra con algunas situaciones de que se quería comercializar el, el evangelio, ¿no? Pero Felipe, un hombre de Dios, o sea, no lo permite, ¿no? Ni Pedro. Entonces vemos todas estas cosas que están sucediendo y que poco a poco el tiempo se está acabando, ¿no? Dice, como Felipe, tampoco nosotros debemos mostrarnos tímidos ante personas de otra nación o raza o de colonia o de lo que ustedes quieran, aunque no sepamos absolutamente nada más de las personas, o sea, aunque tú la desconozcas, ¿sí? Hay una cosa importante que sabemos de todas ellas y es que tiene un alma, salvar las almas. Ese es el propósito fundamental de todos nosotros para esas personas, ¿sí? Entonces, una tarea titánica la que tenemos que hacer. Esperemos en Dios abarcar todo lo que tenemos planeado en estos días, que son los hospitales, son las plazas y algún otro lugar donde el Señor nos lleve. Pero sí hay que tener. Ahora, a veces es cansado, yo no sé, pero ayer veníamos todos cansados y yo creo que es en la parte espiritual. Es en la parte espiritual. Cuando hay un evento en el que invitamos a personas inconversas, espiritualmente hay algo, ¿no? Por eso siempre es importante orar, ¿sí? Porque el reino de las tinieblas, o sea, se mueve, ¿no? Y no sabemos qué traen las personas, entonces hay una lucha ahí espiritual y es bueno orar, ¿sí? Cuando pasa esto y ayer sí veníamos un poco cansados todos los que fuimos, pero contentos, gozosos por lo que Dios había hecho, ¿sí? Entonces, ok. ¿Algún comentario? Yo quería compartirles que Sí, el miércoles fui al súper y ya ven que sí, les he platicado que, bueno, no, este, no he ejercitado tanto el tema de compartir la palabra o este ejercicio que estamos aprendiendo de poder
acercarnos a Ajá. las personas y pues, compartirles la palabra. Y el miércoles les platico que me pasó algo muy chistoso, porque fue al revés, una persona se acercó conmigo Ujú. y fue una cosa muy, yo venía platicando después con Dios y le decía, Señor, entonces, si a mí se me está dificultando cómo, o sea, el acercarme a compartir tu palabra, o sea, tú pones entonces a las personas. Yo venía platicando con Dios de eso, porque estaba en el área de frutas y se acerca un señor en un carrito porque estaba imposibilitado de una de sus piernas y se acerca y me dice, este, buenas tardes, ¿me ayudas a escoger una fruta? Le digo, claro que sí, permítame. Este, y me dice, es que luego no hay gente que me quiera ayudar. Mm, Y, y fue o sea, yo volteo y lo veo y le digo, no se preocupen, ahorita lo apoyo. Y, y le digo, este, le intento decir algo así como que porque Dios pone a las personas en el camino para poder apoyarnos, ¿no? Y ayudarnos. sí, claro. Y me dice, exacto, porque yo rezo todos los días y no sé qué. Y más allá de eso, yo le dije, Señor, no tengo ni idea qué decirle. Y le digo, pero recuerde que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y solo llegamos al Padre a través de Cristo. Ujú. Exacto, es lo que yo digo también, oiga. Y empezamos a platicar. Fue una cosa muy chistosa, profe, chicas. Este, y fue una conversación breve, pero igual así con muchas risas, entre que las peras y las manzanas y las frutas. Y, y sigo sin poder como concluir, ¿sabe? O sea, eso es lo que yo le decía a Dios. Siento que no Ujú. concluyo, ¿no? Ajá. Entonces, pero sentí eso cuando venía conversando con Dios y le pedí esa parte, ¿no? Justo porque por esta obediencia, por ejemplo, que Felipe nos enseña, ¿no? Ahorita y el acércate y el, júntate a ese carro, ¿no? O sea, no importa, o sea, tú hazlo, ¿no? Entonces, al final de la conversación fue Dios lo bendiga. Igualmente para usted, qué gusto conocerla. Igualmente, pero, pero cómo de verdad, o sea, es Dios el que pone a las personas y uno es el que tiene que dejarse usar como instrumento, aunque a veces uno no sepa ni qué hacer ni qué decir. Fue una cosa muy, fue una cosa muy bella. Sí, sí, pero es cuestión, tú lo dijiste al inicio de tu conversación, es ejercitar, ¿no? Y al rato, con más tiempo, se nos hace un estilo de vida ir haciendo eso, ¿no? O sea, ir compartiendo. eh, a veces sí nos encontramos con personas como esas que es que lo que yo digo, ¿ah? Pero ya cuando tú escuchas las palabras de el rezo o la misa, o etcétera, pues ya sabes con quién estás hablando, ¿no? Alguien completamente católica porque son muy dados a decir, es lo mismo, es lo mismo. Así me decía mi hermana Patti, sí. Sí, Denise, no sé si quieras considerar esto. Mm, Por ejemplo, ahorita que estás empezando, ¿verdad? Puedes hacer, el Espíritu Santo te va a dar qué es lo que debes de hablar, pero si ahorita se te está dificultando, ahí en la librería hay unos folletitos, incluso te los venden en una bolsita. Creo que vienen 25 folletos y ujú, es algo cortito, o sea, como una introducción a cómo compartir la palabra. Y viene el plan de salvación, viene, te habla de, pues, de reconocer que somos pecadores, que, ¿verdad? Necesitamos reconciliarnos con Dios y cómo Jesús vino, ¿verdad? Para redención nuestra y todo, o sea, son diferentes.
Y entonces, por lo pronto, puedes hacer eso y llevar tus folletos y a lo mejor nada más darles como una introducción y dejarle ese folleto. Yo cuando salgo de viaje o que voy al hospital, yo me llevo los folletos, yo me llevo, las Biblias que tengo, audibles, que son Nuevos Testamentos, audibles, y haz de cuenta que así, o sea, en la conversación, el Señor te lo va a dar, o sea, no sé, algo que incluso la misma persona te diga, tú de ahí, luego puedes tomarte y repartirlo. A mí me pasó en una ocasión en un vuelo que me tocó ir en medio de 2 hombres y yo llevaba folletos para darle a las personas que iban al lado que yo me encontrara en ese viaje. Y yo dije: "Ay", y todo el viaje yo iba así que no me quería ni mover porque los llevaba a los lados, y dije: "No, pues, o sea, bueno, voy a esperar ya cuando estemos por llegar". Y ya cuando íbamos a llegar, le digo al señor de la izquierda, le empiezo a compartir de Cristo y le regalo un folleto, y muy amable me lo recibe, pero el otro no, el otro me: "No, no, 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 no". Y yo Ujú. le dije: "Señor, fíjese que usted y yo no nos vamos a volver a ver". Y yo no sé si el Señor preparó este momento para usted. Dese la oportunidad de leer este tríptico que le estoy regalando. Jesucristo le ama, dio su vida en la cruz del Calvario y a mí no me diga que no, dese la oportunidad de leerlo. Nunca lo voy a volver a ver más a usted. Está bien, me dice y me lo recibe. Pero te digo, entonces son detalles así y pues ahora sí que ahí se quedó, no sé qué pasaría con ese señor, pero Dios te da, el Espíritu Santo te da lo que tienes que decir y la palabra, la semilla va a dar fruto, de verdad. Te lo prometo que yo me sentí el miércoles así de decir, no, mijita, si no es lo que usted quiera, ahí le voy a poner a la persona, ándele. O sea, te lo prometo que yo sentí así como que la voz de Dios de, ándele, mijita, o sea, éntrele, ¿verdad? O sea, éntrele de lleno, o sea, no le tenga, no le saque. Sí, sí, por eso les decía, a veces no, si tú lo haces un estilo de vida, se te va facilitando y vas a encontrar rechazo, así como Patty lo encontró, sí, momentáneamente, pero cuando los llevas a la reflexión, va, como yo no sé si lo voy a ver mañana, porque casi, casi yo no sé si usted va a morir hoy, va, o sea, pero pues lleves esto, ¿no? Llévese, cuando menos léalo. Y si lo leyó, pues, y el Espíritu Santo lo está redarguyendo, pues ahí lleva la semilla, ¿no? A veces ahí la gente rechaza y rechaza y a lo mejor para ti fue una persona más, un creyente más que le dio esa oportunidad, ¿no? Pero a veces Dios ya llega a esos límites, ¿no? O sea, ya tuviste la oportunidad, ¿sí? Ya tuviste la oportunidad, bueno, no lo quisiste, ¿no? Y a veces lo tenemos eso en la familia, ¿no? En la familia a veces lo tenemos, situaciones, o sea, bien difíciles y como quiera no se convierten. En el momento te pueden decir que sí reciben a Jesús, hacen la oración, pero no hay la conversión. O sea, la palabra de Dios dice arrepentidos y convertidos. O sea, son dos cosas, ¿sí? O sea, y la conversión se tiene que ver en el fruto que da la persona, ¿sí? Entonces, pueden hacer la oración, pero la oración te debe llevar a una convicción de conocer más a Jesús, de tener ese temor de Dios, un temor reverente, no es un temor de que me asusta, es un temor reverente, ¿no? Entonces nos da mucha tristeza cuando, a pesar de situaciones difíciles que a veces se pasan en la familia, no quieran volver a ver a Dios.
Ellos quieren seguir en la comunidad religiosa, ¿sí? Y lo digo así porque como estas clases se abren a YouTube, a veces tenemos que tener cuidado, pero es la verdad, duele porque la gente desde el principio de la humanidad le ha dado la espalda a Dios, o sea, no es algo nuevo, ¿sí? No es algo nuevo y sabemos que esa es la función y el papel que nos toca hoy. La Biblia lo dice, que somos embajadores de Él hoy, que nuestra ciudadanía está en el cielo y como tales tenemos que actuar, como esos embajadores. Si somos embajadores, tenemos que estar, o sea, llevando el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, o sea, del cielo. O sea, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de la vida eterna. Y la vida eterna es irse con Cristo, ¿sí? Con Dios. Entonces, eso puede pasar y no te vayas a sentir mal, Denise, cuando la gente te diga, no, 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 o sea, quédate con eso, ah, sí, dámelo así, o sea, eso, ¿no? Y pues el mejor ejemplo fue Jesús, ¿no? Fue rechazado, fue vituperiado, fue de todo, que no lo podamos nosotros también recibir, ¿verdad? Pero poco a poco, Denise, o sea, vas empezando, ¿sí? Muy crecida, ¿sí? Gloria a Dios y que tú sigas así, ¿verdad? Ok, ¿algún comentario más? A ver, la nena que está ahí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, preciosa. Hola, ¿Cómo hermosa. estás? Hola, hola. Hola. Bueno, pues, ¿hay algún otro comentario? Si no, pues nos quedamos aquí. Anoten, nos quedamos en la diapositiva 8. Espero, espero que terminemos todo el programa. Bueno, se me pasó decirles que mi esposa no pudo estar por sus nuevamente múltiples compromisos que tiene. Es que hubo graduación de capacitación, ¿sí? Y como tiene discípulas, pues se me fue. Pero bueno, diapositiva 8. Hoy es 10, ¿va? 10 de junio, ¿va? De julio. 11. 11 de julio. Ok, bueno, el próximo viernes, vuelvo e insisto, ya, nos vamos a ver allá en el Hospital Civil a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, como ustedes vieron en el grupo, voy a pedirle a Isa que me meta al grupo de ustedes porque yo no estoy ahí, ¿sí? Quedamos de llevar sándwich, ¿sí? Si pueden llevar una bolsita de sándwich, o sea, una barra, ¿no? Salen como 10 sándwiches. Llevarlo, perfecto, ¿sí? Ya nos pusimos de acuerdo, mi esposa y yo vamos a llevar el café, otros van a llevar empanadas, otros, muchas cosas, pero en eso, pues ya, nada más nos confirman su asistencia, por favor. ¿Sí? Nos confirman su asistencia y nos vemos. ¿Ok? ¿Correcto? Mayra, ¿nos despides con una oración, por favor? Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de esta enseñanza, Señor, de esta clase. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro maestro que nos guía en el conocimiento. Señor, gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que estuvieron aquí presentes en la clase. Señor, te damos gracias también y oramos por aquellos que no se pudieron conectar, Señor. Que, bueno, pues que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, siempre en el camino del conocimiento de Sí, ti, Señor. Señor. Que seas tú, Señor, también redarguyéndonos, ministrándonos aún después de la clase, Señor. Que podamos seguir, pues, entendiendo, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, para poder compartir, Señor, aquellos que aún están en tinieblas, Señor.
Sí, Pues te sí. pedimos fortaleza, Señor, disciplina, Señor, y que podamos entender que tenemos que estar también preparadas, Señor, para poder salir a hablar con denuedo de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, la alabanza es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues que descansen. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos.